Pero en ese instante la protagonista intenta hablar, pidiéndole a Johan que le deje ir, preguntándole si no lo dejara ir, porque ella no dejará que su tío se vaya. Pero esta muerde la mano de Johan, viendo nosotros este mismo tuvo que soltarle, mientras la protagonista estaba enojada y la daba con su codo en el estómago. Esta misma empezó a correr, gritándole que pare al estafador. Pero Johan llamaba a Chunga, viendo nosotros cómo agarran a la protagonista. Es Johan, quien le dice que no puede y le pide que no se vaya. Esto desconcerta a la protagonista, que le pregunta que qué diablos le pasa, porque por qué no le ayuda y es tan persistente. Ante esto la protagonista se enoja bastante y pide que por favor, porque no quiere robarlos. Johan le pregunta que qué dice, y la protagonista grita que no le importa cuánto le gusta el dinero, nunca robará, y esa ropa, esas gafas, ella no necesita nada de eso. En ese instante las personas preguntan que qué está sucediendo, y una dice parecer que ese estudiante hizo que su hermana lo robara, pero Johan dice que no es así, mientras la protagonista sigue haciendo ese alboroto. Y esta grita que por favor no se dejen engañar por su cara, porque es un idiota, un total delincuente, pidiendo que por favor miren en su bolsillo, porque tiene muchos billetes de 50.000 wons. Esto desconcerta a Johan, y en ese instante se acercan unas personas, y uno pregunta que si de verdad tiene muchos billetes de 50.000 wons, otro lo llama a él, y le pregunta que de dónde sacó tanto dinero. Pero Johan dice que es su dinero, y esto mientras la protagonista se escabulle y se va. En ese momento todos agarran a Johan y este le grita a Chunga que le ayude, pero las personas dicen que aunque se parece a un niño inocente, piden que no se deje engañar por su cara, y esto, mientras la protagonista sube unas escaleras eléctricas, pensando que ese definitivamente fue su tío, preguntándose que dónde está, mirando a todos lados, porque no sabe dónde está. Pero en ese instante entre una multitud se ve una persona, volteando la protagonista hacia allá. Desconcertándose esta, pensando que ahí está su tío Tak Moen. Esta le grita que espere un minuto, pidiendo que por favor sostengan la puerta, pero para cuando se acercó al ascensor, le dijeron que ya está lleno, pidiéndole que tome el siguiente. Pero la protagonista gritó que ni siquiera iba a tomar el ascensor, preguntándose si simplemente debería perseguirlo por las escaleras, pensando que ahora que lo piensa se veía diferente, preguntándose si se habrá confundido con alguien más, y esto mientras le daba el botón del ascensor. Pero en ese instante, vemos que donde está la protagonista llega una persona. Este es Johan, quien llama a Chunga, porque cuando alguien está hablando le pide que lo escuche primero, diciéndole que le explicará todo, y esto mientras se ve muy enojado, sorprendiendo a la protagonista. Pasando nosotros un rato más adelante, o mejor dicho pasando dentro del ascensor. Donde una persona exclama a Dios, porque podrían haber dejado que esa persona subiera al ascensor, porque si solo era una persona habría estado bien. Pero una persona se queda en silencio, diciendo que lo siente. Es este chico, porque su amigo tiene que ir a algún lugar con prisa. Esta chica se queda en silencio, pero el chico que hablaba antes, susurra que esa era la voz de Chunga hace un momento, preguntando si no es así, la chica dice que no lo sabe. Pasando nosotros con la protagonista, diciendo Johan que no cree que haya escuchado lo que dijo antes, así que lo dirá de nuevo, porque su deseo es que la Iglesia Adventista del Milenio desaparezca, y él no le dijo a su padre que los habían estafado, porque sabía que su padre no podrá soportarlo, y por eso estaba tan enojado en el teléfono. Porque su padre sabía que él estaba al tanto de la estafa y pensó que su padre mataría a golpes una vez lo encontrara, así que le mintió a su padre acerca de quedarse en el dormitorio de la escuela y salió de su casa, porque la Iglesia Adventista del Milenio es un grupo extremadamente excluyente que rechaza la intervención externa y fomenta la unidad y la solemnidad entre sus creyentes, y creyó que podría derribar la Iglesia Adventista del Milenio con la ayuda de un denunciante, y fue entonces cuando apareció su tío. La protagonista se queda en silencio, pero esta dice que si la iglesia no recupera los 100.000 millones de wons que perdido, entonces la iglesia no podría sobrevivir. Y Johan dice que era una oportunidad que nunca volverá a presentarse, y su tío el estafador controla la vida de la iglesia, y él sabe que no le importaría la situación de la secta, y por eso, este se queda en silencio, preguntándole a la protagonista si puede al menos fingir que le está escuchando, pero la protagonista le pregunta a Johan si por eso él intentaba bloquearle, este se queda en silencio y dice que no tuvo otra opción, porque si supiera más sobre lo que está pasando con la Iglesia Adventista del Milenio. Pero la protagonista dice que entonces le pregunta a Johan que si su tío aparece lo dejará escapar, porque ahora mismo ellos viven en casa de su tío y existe la posibilidad de que regrese a su casa.
Y ésta le pregunta si va a impedir que lo atrape nuevamente cuando eso suceda, y Johan dice que no tiene opción, pero para detenerle, la protagonista se queda viendo ante esto. Y Johan dice que la Iglesia Adventista del Milenio es más importante para él. La protagonista se queda en silencio, y dice que bien, porque entonces ese es el final. Johan se desconcerta, y mientras la protagonista se pone en pie y se marcha, Johan pregunta que al final de qué, llama a Chunga, pero la protagonista se queda en silencio, y lentamente le hace saber que lo dice literalmente, pidiéndole que se vaya de su casa. Sorprendiendo esto a Johan, quien pregunta si es por el dinero que se supone que se utilizará para la expansión de su cafetería, porque dijo que todo estaría bien, incluso sin ese dinero, porque ese dinero podría salvar a mucha gente. Esto enoja a la protagonista, y ésta dice que entonces, le pregunta a Johan que qué quiere que ella haga, que si acaso quiere que él donar ese dinero, o pregunta si por la destrucción de la Iglesia Adventista del Milenio debería hacerlo, porque no puede hacer eso. Ante esto Johan se queda en silencio, y le pregunta que por qué ella está tan enojada, porque lo que sea que le preocupe no sucederá. Y sí, la protagonista está muy enojada, y Johan le pregunta si es porque le impidió atrapar a su tío. La protagonista le dice que también está eso, y está enojada, porque todo lo que él dijo era mentira. Y ésta le pregunta si cree que aún después le dejaría quedarse en esa casa, después de escuchar todo eso, preguntándole si no está siendo demasiado descarado, o preguntándole si alguna vez ha pensado en el riesgo que está tomando al alojarle en su casa, porque no importa quién se entere de que se queda ahí, ya sean sus amigos o su padre, estará en una situación peligrosa, e incluso mientras dice todo eso, apuesta a que solo tiene la mente la Iglesia Adventista del Nuevo Milenio. Pero Johan le dice a la protagonista que le habría echado si le hubiera dicho la verdad. La protagonista dice que por supuesto. Y Johan dice que está actuando como si le traicionara, porque llevarle a casa y ser amable con él. Le pregunta si no hizo todo eso porque tenía miedo de la iglesia. La protagonista dice que no es así. Y Johan pregunta que entonces por qué lo hizo, que por qué se pondría una peligrosa posición al dejarle quedarse ahí. Le pregunta si es por miedo, y la protagonista dice que bien, porque sí, en parte tiene miedo, pero una parte se debe a algo más. Johan le pregunta que qué es, y la protagonista le pregunta que qué él cree, pero ésta se sonroja bastante y se queda en silencio, viendo nosotros como el rostro de Johan empieza a brillar, viéndose la protagonista muy sonrojada ante de verlo, pensando que nunca se lo dirá. Esta dice que no sabe, y Johan le dice que es una mentirosa porque iba a decir algo, y la protagonista le hace saber que si lo dice no lo sabe, entonces no lo sabe. Johan le pregunta que por qué finge no saber, cuando lo sabe, y la protagonista dice que como sea, él es muy ruidoso, pidiéndole que salga de su habitación, porque ya no quiere vivir con él. Viendo nosotros como la protagonista abre la puerta enojada, pero ésta se sorprende al ver algo, y frente a ella están estos productos. La protagonista se pregunta que qué es eso, que si son macarrones. Johan dice que todo es suyo, y la protagonista se desconcerta. Pero Johan dice que acababan de terminar la prueba simulada el día anterior y se sintió mal porque solo ha recibido de ella desde que se mudó, y se preguntaba si había algo que pudiera hacer por ella. Recordando cuando sus amigas le decían que lo lamentaban, y ahí tiene sus favoritos macarrones. Y Johan dice que todo lo que sabe es que le gustan los macarrones, entonces, pero se queda en silencio, y la protagonista le pregunta si entonces consiguió todo de la tienda, preguntando que cuánto cuesta todo eso, poniendo un pero, porque comprar todo eso sería muy caro. Y Johan dice que si escatima de ellos entonces no sería un regalo. Ante esto la protagonista se queda en silencio y menciona que está en problemas. Pensando que dejar que Kim Johan se quede en esa casa en realidad es una decisión peligrosa, y esto mientras ella observa los macarrones y se ve bastante preocupada. Pero después de esto, la protagonista menciona que el amor es una granada. Pasando nosotros a cierto recuerdo, donde una persona dice que está de vuelta a su nonna, preguntándole que cómo está el negocio ese día. Aquí una persona le pide a este hombre que mire a Chunga por un momento. Respondiendo esta persona que acaba de llegar, y ya le están diciendo que cuide a su hija. En ese momento este hombre se sienta al lado de la protagonista, y le dice que su tío acaba de llegar, pero finge no verle, y le pregunta que qué está haciendo, y la pequeña protagonista dice que es tarea. Pero su tío le pregunta si está haciendo un poema, viendo nosotros que en la hoja dice que la granada tiene un pasador que evita que explote. Pero la pequeña Chunga le pregunta a su tío si él no tiene tarea, y dice que no lo haría aunque tenga. La pequeña protagonista le dice que él es un arrogante, y se pregunta qué será cuando él crezca, pero vemos que el tío de la protagonista dice que le echara un vistazo a ese poema escrito por Chunga,
Porque incluso si su tío no es bueno en lo académico, es una persona bastante sensible y emocional. Aquí vemos la reacción de la pequeña protagonista, quien se pregunta que como que sensitivo, leyendo su tío el poema, porque el amor es una granada, preguntando que como que el amor es una granada. Empezando el tío de la protagonista a gritar, preguntando si le están diciendo que ese es un poema escrito por una niña de 9 años, llamando a su nonna preguntándole, que cómo crió a Chunga, pero al tío de la protagonista le piden que baje la voz, porque hay clientes. Pero se ríe, y dice que es jodidamente divertido. Y la pequeña protagonista le pide que no se ría de eso, porque solo debe leerlo hasta el final. Su tío dice que está bien, y el poema dice que el amor es una granada, y la granada tiene un pasador de seguridad que evita que explote, click clack, porque cuando se va a tirar el pasador, el tic-tac es solo cuestión de tiempo, y Gringle Cranky mientras se prende en fuego, y, boom, explota con un fuerte estallido, y por eso el amor es una granada. Ante esto su tío pregunta si eso es realmente bueno, o si ella escribió eso, pero la pequeña dice que de hecho un cliente le ayudó con ello. Bueno, recordando que fue ella quien le insistió que por favor le ayude. Pero su tío dice que entonces el pasador es algo que detiene el amor y cuando el bombardero desaparece el amor comienza a encenderse. Dice que esa frase está escrita terriblemente, pero él entiende lo que quiere decir. Ante lo que la pequeña Chunga le pregunta a su tío si él cree que podrá obtener un premio por ello, porque están entregando certificado de regalos por ello, su tío dice que por supuesto, y pide que le dé un poco a él cuando gane. Preguntando si no sería mejor eliminar el click clack, el tick tock y el Gringle Cranky, porque es mucho más limpio sin él. Pero la protagonista le hace saber que su maestra le dijo que el poema debe tener esos sonidos de palabras. Pero su tío le dice que para que ella también sepa de amor, faltan las partes más importantes del poema. Y la pequeña le pregunta a su tío que qué es, y ésta le pide que escuche atentamente y escriba lo que él dice. La pequeña Chunga dice que bien, y su tío dice que muy bien, porque chispotea como un fuego abrasador, también viendo nosotros como Chunga escribe. Acercándose su tío a su oído desconcertándola y sorprendiéndola bastantísima sobre lo que acaba de decirle, porque eso es el amor. Pasando nosotros más adelante, donde vemos a la protagonista con una hamburguesa. Esta está feliz mientras come, y vemos a Johan. Le pregunta si eso es suficiente para su cena, la protagonista dice que sí, y pregunta si las hamburguesas no son también comida, y Johan dice que bueno, porque siempre que le guste, ante ello poniendo un pero, mientras se queda en silencio algo sonrojado. Porque la nevera está vacía, y pregunta que qué cenarán mañana, la protagonista pregunta que como que mañana, y esta piensa que tendrá que echarlo de casa, de verdad en serio, y absolutamente esa vez. Pero se queda en silencio, y dice que mañana. Viendo nosotros la balanza que está sobre la cabeza de la protagonista, porque vive sola y lucha con los gastos de manutención, mientras espera a su tío que puede que vuelva a aparecer o no. Pero por otro lado está él, que comparte los gastos de manutención con ella, también le ayuda con el estudio y pueden cuidarse el uno al otro cuando uno de ellos se enferma. Además, solía tener mucho miedo estar sola por la noche, pero desde que Johan se quedó a vivir ahí ha podido vivir en paz. Y esta menciona que eso es una propiedad, la protagonista dice que van al mercado pasado mañana, ya que mañana estará cerrado. Esto desconcerta a Johan, pero llama a Chunga, porque su brazo está sangrandón. La protagonista se desconcerta y vemos que empieza a revisarse su brazo, mientras Johan escribe algo. Y la protagonista dice creer que se rasguñó cuando estaba persiguiendo a su tío, y es un moretón que no había visto antes. Pero en ese instante la protagonista recuerda algo, y le pregunta si él conoce a Jenny de su clase, y Johan dice que no, y la protagonista dice que la callada con gafas. Pero Johan dice que no la conoce, y le pregunta que por qué, y la protagonista le hace saber que corre el rumor de que ella es parte de la Iglesia Adventista del Milenio. Pero Johan dice esa es la primera vez que escucha de eso, y no conoce a todos los que van allí, porque ni siquiera asiste a la iglesia. En ese instante la protagonista se queda en silencio y le pregunta a Johan si no le molesta que la gente piense que él es parte de la secta, pero dice que ya está acostumbrado y ha estado tranquilo últimamente. La protagonista se queda en silencio, mientras emite un sonido con su boca cerrada, pero Johan le pregunta que qué quiere, y la protagonista le dice que solo cree que será popular si aclara en el malentendido sobre él. Esto sorprende a Johan, pero él se queda en silencio y dice que no le interesa. Esto impacta a la protagonista, y esta dice que vaya, y le pregunta que como que no le interesa, o que si entonces no es que sí, no cree que será popular pero no está interesado. La protagonista pregunta que entonces también cree que sería popular, y Johan dice que no es así, y la protagonista dice que si no es eso,
pregunta que entonces qué es, o que si entonces está diciendo que ya él es popular. Johan dice que nada, y la protagonista le pregunta que qué es, y Johan dice que si no es con la persona que le gusta, entonces ¿de qué sirve? Ante esto la protagonista se queda con la boquita abierta y dice que eso es cierto, lo que él dijo es correcto. Esta se queda en silencio, porque nunca ha pensado en ello, y Kim Johan debe tener a alguien que le guste. Esta pone un pero, porque él no parecía el tipo que se interesa en ese tipo de cosas, recordándolo siempre, ya que él estaba solitario, y Johan es buena persona guardándose secretos, porque le han engañado muchas veces, y esta se pregunta si actuará diferente si está frente a alguien que le gusta, o si es el tipo que se expresa activamente, o que si es una persona que es fría y distante cuando está frente a ti, pero discreta, dulce y cálida con la que le gusta. Esta se pregunta si Kim Johan también es así, preguntándose que por qué tiene tanta curiosidad por él, mencionando que si hay un pasador en esa granada de amor, sería el hecho de que Kim Johan sea parte de una secta. Pero entonces, se pregunta que qué pasa ahora, porque ahora que sabe que Johan no es parte de la secta, pasando nosotros más adelante, donde la protagonista está en su cuarto, y Johan le llama preguntándole si puede salir un momento, la protagonista se desconcerta, y aquí vemos que ya levanta su brazo donde tiene una venda, o donde al parecer le están poniendo una. Es Johan, que dice que podrías caerse porque cree que lo pegó descuidadamente. Este pide que le diga si lo pone demasiado apretado o suelto, porque lo arreglará bien. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, mientras se queda viéndole fijamente. Johan le pregunta que qué pasa, pero Chungan no dice nada, pensando que eso es lo que es el amor, volviendo a nosotros con su tío, reclamándole la pequeña Chunga en aquel momento, porque él no dijo nada. A lo que su tío rió, porque ella es buena actuando sorprendida, desconcertándose. Pero Chunga le pidió que le diga que es lo más importante en el amor, y su tío le dijo que no sabe cómo puede hacer que eso suene lo más puro e inocente posible, para un niño de 9 años, viendo cómo la mamá de Chunga gritó que no se atreva a decirle algo raro a la niña. Pero el tío se quedó en silencio, porque entonces lo que está diciendo sobre el amor es que es una lucha contra su propio deseo y su necesidad de convertirse en uno con alguien más, viendo nosotros como al tío de la protagonista le lanzaron una olla en la cabeza. Pero su tío dice que no se puede evitar, y se lo dirá cuando sea mayor. La protagonista se desconcertó, pidiéndole su tío a Chunga que solo recuerde eso, porque su familia es increíblemente débil contra el deseo, y mientras recordaba esto, Johan estaba frente a ella muy cerca. Recordando cuando su tío le dijo que si no hay nada que se interponga en su camino, como una topadora, simplemente deben seguir en la recta, viendo nosotros como la protagonista se acercó a Johan, dándole un beso el cachete. Esto mientras ella le veía, y se creaba este silencio, y ambos empezaron a sudar. Pero en ese instante la protagonista lanzó un fuerte grito, y le dio un puñetazo a Johan. Esta dice que justo ahora, un beso. Pero Johan le dice que fue ella quien hizo eso, y la protagonista dice que beso. Pero Johan se queda en silencio, y este se ve algo preocupado, y le pregunta a la protagonista si él le gusta. En ese instante la protagonista se pone bastante roja y empieza a correr. Porque su brazo siente que se le va a romper el brazo. Johan pregunta que como que el brazo, y le pregunta si está bien, pero la protagonista le grita que solo necesita descansar, viendo cómo ésta se adentró en una sabana amarilla, preguntándose que por qué hizo eso, que por qué diablos hizo eso. Que pasó por su cabeza al besar de repente Kim Johan, esta empieza a pelear con ella misma, pensando que ella solo, mientras se detiene, porque de repente pensó que la cara de Kim Johan parecía tan indefensamente cerca, y como un campo de nieve fresco en el que no puede evitar dejar sus huellas, se lanzó. Mencionando que cada vez que Kim Johan está cerca de ella, todo su razonamiento parece volar por la ventana. Esta se pregunta si es rara, porque con la forma en la que están sucediendo las cosas, esta se pregunta si no es eso realmente serio. Pero ella se queda en silencio, mientras se sigue viendo bastante roja, pensando que honestamente hablando, la reacción de Kim Johan es esta. Se pregunta si no es nada mal. Pero pasamos más adelante donde vemos a la protagonista bastante ida. Viendo que sus amigas hablan con ella, y una se sorprende porque son macarrones, la protagonista dice que comer mucho, y su otra amiga llama a Chunga, preguntándole que qué le pasa, porque está fuera de eso, pero vemos que frente a ella hay una pareja conversando, misma pareja que de repente se da un beso, y la protagonista pregunta que qué pasa si está enamorada de alguien. Esto desconcerta a sus amigas, quienes sorprenden, y preguntan que quién, pero la protagonista pregunta que qué pasa si alguien le besa de repente. Esto desconcerta a sus amigas, las mismas que preguntan que por qué besaría a alguien sin permiso, porque ella los denunciaba y les daría una paliza. No, debería matarlos, viendo cómo estos comentarios hieren a la protagonista.
Y esta pregunta si es tan malo, una de sus amigas dice que por supuesto, porque ni siquiera se les pregunta. Poniendo un pero, porque si está en una situación de aventura, no lo sabe. Pero la amiga de la protagonista de los lentes dice que si los sentimientos son mutuos, entonces todo debería estar bien. Pero si no, entonces eso es realmente horrible. Y la protagonista piensa creer que tienen razón, porque le pareció bien porque lo hizo ella, pero si se imagina a alguien haciéndolo, porque sería realmente horrible, viendo nosotros esta imagen, porque fue un beso en la mejilla derecha y una bofetada en la izquierda. Y la protagonista piensa que Kim Johan, porque debería haber tenido muchas experiencias de todo tipo debido a la Iglesia Adventista del Milenio, pero cree que aún así debería disculparse, y ésta se pregunta que por qué hizo eso, o que qué debe decir, si debe pedirle perdón por besarle, porque si lo mencionas, significa que estaría sacando el tema con sus propios labios. Sus propios labios, recordando esos labios, gritando la protagonista muy fuerte, llamando sus amigas a Chunga, porque está actuando muy rara ese día. Después de esto pasamos más tarde, a la hora de limpiar, y la protagonista piensa que al final lo único que hizo fue aturdirse todo el día, recordando a sus amigas, porque una vez que haya terminado con la limpieza, debe volver para que puedan pasar el rato. Pero la protagonista sigue en su espacio, pensando que incluso estaban sentados tan cerca el uno del otro. Esta piensa que debe despertar, y por cierto, ese día deberían haber dos personas asignadas para limpiar el pasillo, preguntándose esta que quién más está limpiando, además de ella. Pero esta suspira mientras vemos a esta chica, a Jenny, preguntándose la protagonista que por qué de todas las personas tenía que ser Jenny, susurrando esta misma algo, preguntando qué quiso decir con que entre todas las personas tenía que ser ella, pero la protagonista dice que hola, y Jenny pasa de largo, preguntando que dónde está Sunno, que con quién está ella, pero la protagonista pregunta si fue eso una aparición, o si quiere que limpie los pisos bajos. Jenny se queda en silencio, y la protagonista dice que hará los de abajo, pensando que eso es mejor, y prefiere hacer la limpieza en silencio. Viendo nosotros como ella siguió limpiando, pensando que por cierto, porque Kim Johan dijo que no conoce a Jenny, pero esta se pregunta si Jenny conoce a Kim Johan, preguntándose que qué piensa ella sobre Kim Johan. Pero esto mientras Jenny sigue murmurando y hablando sola, pensando la protagonista que no tiene idea, porque Johan es el hijo del líder de la Iglesia Adventista del Milenio y debería ser una persona especial para Jenny, preguntándose esta si no es así. Porque de todos modos podría gustarle eso inesperadamente. Poniendo un pero, preguntándose esta que por qué ella odia eso, esta suspira, pero en ese instante esta misma llama a Jenny, porque el polvo de la escoba está cayendo ahí desde su lado, y le pregunta si puede barrerlo desde afuera hacia adentro. Preguntándole Jenny a la protagonista si no puede simplemente barrer más rápido, para poder subir, porque eso le hará más lenta. Esto desconcerta a la protagonista, la misma que piensa que la gente suele pedir perdón cuando ese tipo de cosas suceden. Ella se ve enojada, rompiendo la escoba, diciendo que está bien limpiará más rápido y subirá allí, preguntándose que por qué le odia, que por qué. La protagonista dice que eso debería ser suficiente, y esto mientras vemos todo bastante limpio, diciendo ella creer a Jenny que eso es suficiente, y ahora se irá porque tiene que ir a otro lado. Caro Janet le pregunta si ella cree que eso está hecho, viendo nosotros como ella intentó pisar, pero pisó sobre un agua, cayendo fuertemente al piso. La protagonista se desconcerta, viendo nosotros como Johan va subiendo, exclamando una chica adiós, porque esa chica se cayó duro. Diciendo otra que eso debe ser muy vergonzoso, mientras se ríe, porque hasta su zapatilla salió volando. Y esto mientras se ríe, diciendo otra persona que no, mientras se ríe, porque la persona con la que estaba limpiando debe estar muy avergonzada. Pero dicen que también, mientras se ríen, preguntando si no es chunga, en ese instante alguien se desconcerta, viendo nosotros como la protagonista también se lanza y cae al piso. Viendo nosotros a todos muy desconcertados, hasta Johan no está, y este intenta llamar a la protagonista, mientras se ve algo aterrado, pero en ese instante este se detiene, mientras alguien se ríe muy fuerte, es la protagonista. Y una persona dice que Chunga resbaló y cayó también, y eso es muy gracioso, preguntando si realmente está resbaladizo. Esto mientras miran a Johan, y las chicas a su alrededor se sonrojan, porque ahora solo puedes recordar cómo cayó Chunga. Otra persona dice que ella también, preguntando otra si ella se lastimó, agachando Johan su cabeza algo preocupado, preguntándole a la protagonista a Jenny si está bien, diciendo ella que le duele mucho el trasero, y pensó que se le rompería el coxis, porque debió haber caído con más gracia.
Pero en ese instante vamos Jenny bastante enojada, y la protagonista se desconcerta, preguntándole Jenny si se está burlando de ella, desconcertando esto a la protagonista. Acabando aquí esta parte del video, esperando que haya sido de tu gusto, invitándote a comentar si te interesa ver la parte 4, ya que de ser así estaremos trabajando para traerla lo más rápido posible.